Lista con este cafecito aquí en Café Coaching conmigo, Miriam Rojas, por la señal de Café Club TV Radio Internacional. Hoy conversaremos sobre la forma de levantar nuestra voz de una manera mucho más pacífica, altiva, y también la forma de mediar en conflictos comunitarios, y tendremos a Walter Fernández. Él es mentor en mediación comunitaria. Gracias por estar con nosotros, Walter, bienvenido. Querida Miriam, muy buen día a la teleaudiencia, a la audiencia virtual que nos ve por internet y nos escucha por internet. Un abrazo a la distancia para todos y para todas. Así es, disfrutando de este rico cafecito, un cafecito de paz, Walter. Un cafecito caliente para animar el alma. Para el alma y para llevar paz a nuestro país. Cuéntanos tu historia de cambio, Walter, antes de entrar en este tema tan importante y coyuntural. Bueno, ¿cómo te diré? Mi familia materna es oriunda de Ambato. Mi familia es de Ambato. A raíz del terremoto migramos a Catarama, en la provincia de Los Ríos. Y posteriormente por las inundaciones en Catarama, como Babahoyos, todos los años se inundaba, terminamos mudándonos a Guayaquil, ¿no? En Guayaquil, como migrantes, vivimos en las riberas del Estero Salado. Yo muy hiperactivo, tenía, bueno, mis calificaciones, ni te las mostraré. Mis calificaciones en el colegio, en la escuela eran terribles. Me pasaban porque mi madre era profesora de ¿cómo se llamaban en ese entonces? Estas manualidades, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba esa materia, ya enseñaban manualidades en la escuela. En ese entonces, bueno, más bien Artes plásticas. ¿Cómo? Artes plásticas. Artes manuales o algo así. Entonces ella enseñaba y en esa escuela me inscribió, ¿no? Entonces era un pésimo estudiante, terrible, ¿no? Aparte de mal comportado, pésimo estudiante, mis calificaciones creo que eran malas en notas y regular en comportamiento. Así pasó mi infancia en la escuela, ¿no? Posteriormente yo a los 10, bueno, mi padre era carpintero, trabajaba yo en el taller. A partir de a los 10 años tuve un accidente en el cual perdí el ojo derecho. A partir de los 10 años me salpicó un clavo al ojo y bueno, perdí el ojo derecho en el taller de mi padre. De allí, por la depresión, por lo que era muy hiperactivo, pasé a todo lo contrario, ¿no? Muy poco activo. Me encerré prácticamente unos 3 años en mi cuarto, en la casa, leyendo, estudiando. Y en ese entonces entré también a una dinámica de los procesos de iglesia, ¿no? En ese entonces había mucha animación de las iglesias por parte fundamentalmente de los salesianos, que eran la conformación de grupos juveniles, oratorios y cosas por el estilo. Entonces, como mi madre era cercana también a la iglesia, en ese sentido, a través del parte, ¿no? del sacerdote, me integró a estas actividades porque yo pasaba prácticamente encerrado en casa, ¿no? No sé, tú lo recordarás, muy querido por la comunidad guayaquileña, el padre Federico Gagliardo, ¿no? En ese entonces, bueno, prácticamente yo lo que digo ahora en la vida, para bautizarte no necesitas no solo un padrino, sino que necesitas también el sacerdote que te bautice. Entonces yo creo que esa fue una figura bastante importante en mi vida. A través de él ingresé a los grupos juveniles, el proceso de la formación eclesial. Pude ingresar al colegio Vicente Rocafuerte pese a mis pésimas calificaciones por las relaciones de mi madre y el padre Federico, que creyó en mí. Pude ingresar al colegio Vicente Rocafuerte. Igual, allí, en cambio, todo el proceso cambió, ¿no? Creo que tuve estos diplomitas que te dan por calificaciones de diploma de oro, diploma de plata y cosas por el estilo. Fue un cambio rotundo, ¿no? Y en ese proceso de formación, bueno, hubieron algunos libros que me orientaron desde la infancia en el trabajo social, más allá también del carisma salesiano, ¿no? El asunto de Jacinto Benavente, los intereses creados, Fuente Ovejuna, la insoportable levedad del ser. Yo creo que fueron como libros
que además de la formación cristiana y salesiana, me fueron orientando en el campo de lo social y de lo cultural, ¿no? Allí en el colegio fui 2 años presidente del colegio, del Vicente Rocafuerte. Yo me acuerdo, bueno, no recordarás, vive en Guayaquil. El Vicente Rocafuerte y el Colegio Aguirre Abad eran dos emblemáticos, siguen siendo emblemáticos. Colegios emblemáticos, pero confrontativos, ¿no? Son confrontativos. Yo ya estaba en ese entonces, un año antes de que sea presidente del colegio, estaba ya en la directiva del colegio, en lo que era la asociación UNESCO en ese entonces, y liderábamos actividades culturales en todos los establecimientos educativos de la ciudad. Y en una ocasión me coge una revuelta entre los vicentinos y los estudiantes de la Aguirre Abad, ¿no? Y creo que por la inspiración de la fe y cosas por el estilo, bueno, yo me acuerdo que ya me caían a garrote un ejército de chicos, de unos 100 jóvenes de la Aguirre Abad, y ya no me quedaba otro. Bueno, también en ese entonces mi formación era orador, participaba en concursos de oratoria también, y gané algunos premios, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me trepé a un carro y comencé a hablarles de la voluntad de Dios, de la paz y cosas por el estilo, y bueno, la cosa se resolvió, ¿no? A Dios gracias, no recibí una paliza. Y bueno, y desde ahí ya al año siguiente yo ingresé al liderazgo del colegio. Fui presidente en el área de la Federación de UNESCO del colegio. Hicimos con un equipo bastante interesante de compañeros. No sé si, bueno, ya ahorita hace mucho tiempo, porque ya hemos, creo, perdido la memoria. Estoy hablando del 85, ¿no? Que de Yapa también fue el Año Internacional de la Juventud, ¿no? En ese entonces. Y con Federico Gagliardo trabajamos una iniciativa, porque yo le conté esta experiencia que me pasó y que el proceso de formación de la iglesia me había ayudado mucho, ¿no? Y entonces con él comenzamos a entrar. Imagínate un sacerdote salesiano entrando a un colegio fiscal, ¿no? Entonces, todo el mundo era una conflictividad, como si esto es un colegio laico, es un colegio fiscal, ¿cómo va a entrar un sacerdote? Y tú a la final debiste haber conocido en algún momento el carisma de Federico, ¿no? Era impresionante como ser humano y más allá de sacerdote. Y bueno, los sesgos en esos momentos. Sí, y comenzamos a generar una actividad y hicimos durante 2 años consecutivos pactos por la paz, acuerdos por la paz entre el Colegio Aguirre Abad, Vicente Rocafuerte y Simón Bolívar, que eran como los 3 colegios emblemáticos confrontativos, ¿no? El Simón Bolívar también quedaba allí por la América, ¿no? No sé si se continúa quedando por allá en Bolivia. Pero entonces se generó un trabajo bastante importante y yo creo que ya desde allí el rol hacia la promoción de la cultura, de la paz y más que nada el quehacer social, ¿no? Luego, a partir del 86, terminó el año de la juventud, y en el 85, como laico, creamos yo estaba en ese entonces en la parroquia San Juan Bosco, participaba. Y de ahí creamos el movimiento juvenil salesiano, verás. Comenzamos a trabajar desde los colegios laicos hacia los colegios salesianos, para motivarles en el proceso de liderazgo, de participación en las comunidades. Y en el 86, como un compromiso devoto y compromiso cristiano y salesiano, ingresamos, por ejemplo, a trabajar en que ahí creo que ya me conociste, ¿no? Empezamos a trabajar en el Guasmo Sur, ¿no? Ahí en ese entonces se estaba construyendo la instalación de Laura, se me fue el nombre. El movimiento Mi Cometa. No, de la iglesia donde se recibió al Papa, ¿no? Estela Maris. Estela Maris. Estaba en la parte de atrás, estaba construyéndose el proyecto salesiano Laura Vicuña. Ahí entré, ¿no? Y después, unos 4 años más adelante, en 89, con un compañero de la Aguirre Abad, comenzamos a trabajar en un proceso de formación, formación de niños, ¿no? Porque no se podía trabajar en ese entonces, eran zonas muy conflictivas.
Y en el 89 nos conocimos con un compañero de la Guerra Abad, César Cárdenas, que tú también lo has de conocer, y empezamos también con construir un sueño de mejorar las vidas de la mejora de la vida, de las condiciones de vida de la gente que vivía en esa zona, a partir de los niños, ¿no? Y ahí surgió lo que ahora se conoce, que es muy conocido en Guayaquil, en ese entonces era el movimiento Mi Cometa, movimiento infantil Cometa, que después se llegó a conocer como Mi Cometa, ¿no? Eso de manera general en el ámbito de mi juventud, ¿no? Yo, bueno, yo de ahí pasé a la universidad, la lógica no cambió mucho, eran los estudios, trabajo y política, pero fundamentalmente más mi quehacer en las actividades sociales, tanto del movimiento juvenil salesiano como de la comunidad salesiana del Don Bosco y las obras sociales en el Guasmo y en Bastión Popular, que teníamos muchas obras, ¿no? De trabajo social. Y fundamentalmente con los diocesanos ahí iniciamos un trabajo bastante interesante en lo que era la chamba, ¿no? No sé si se reconoce todavía el término. La chamba era el antiguo botadero municipal, antiguo, ¿no? Ya no es, pero era el botadero municipal de Guayaquil, ¿no? Que quedaba atrás de lo que ahora es el Estado de Barcelona, ¿no? El Cerro San Eduardo. Entonces, esta fue mi trayectoria de juventud, ¿no? Bueno, de ahí mis Walter, estudios. definitivamente la mediación de conflictos aparece en tu vida de manera disruptiva, ¿no? Eres atacado y en ese instante tú dices, voy a hablarles de la paz, de Dios, del entendernos, de comprender nuestros argumentos. Y es aquí cuando ya entro en el tema contigo y te pregunto como experto en mediación de comunidades, ¿qué está pasando en el Ecuador? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo si todos tenemos los mismos intereses de bienestar? ¿Qué sucede? Bueno, yo creo que la paz no se construye con un documento. La paz no se construye con un acuerdo, no se construye con un decreto o con una ley, ¿no? Sería lo óptimo. A la final, si a la final creamos o las asambleístas les exigimos que creen una ley para la paz, sería lo idóneo, lo maravilloso que todos respetemos la ley y vivamos en paz, ¿no? Pero lamentablemente no. O sea, vivimos en una sociedad de inequidad, vivimos en una sociedad de injusticia, vivimos en una sociedad violenta, vivimos en una sociedad que se acostumbró a naturalizar o a ver como normal la exclusión y la discriminación del otro. Y es eso un elemento, podríamos decir, motor, un elemento fundamental para la generación de cualquier tipo de conflicto. Y claro, esos conflictos indudablemente van como bola de nieve acrecentándose hasta llegar a manifestaciones de violencia de alguna o de otra forma. Pero claro, yo creo que eso es el primer camino para la reflexión. Primeramente tenemos que comenzar a aceptar que los conflictos que se están dando en nuestro país no es porque surgen de la noche a la mañana. Vivimos en una sociedad, como te decía, con injusticias, con inequidades, con exclusiones y con discriminación. Si no tomamos conciencia de ello, por mucho que hoy día se reactive las comunidades o las sociedades en general, eso va a seguir allí, porque ha seguido allí por más de 500 años. Y no somos capaces de visualizarlo en su real magnitud. Y lo otro que también es preocupante, más allá de que no aceptamos y visualizamos como sociedad, porque al final como individuos, sí decimos, ay, sí, pobrecito, que la pobreza, que la exclusión, que los indígenas, que los campesinos, sí, sí, pobrecitos. Ya no voy a comprar las papas en el Supermaxi, ahora voy a comprarles a la plaza o al mercado, ¿no? De la esquina. Pero resolvemos algo. Cuando a la final, en esa misma lógica de supuestamente ayudar, cuando vamos al mercado, una libra de papa nos cuesta $2. Un kilo de papa nos cuesta $2 en el supermercado, pero cuando vamos al tendero o al productor que tiene su microferia y nos la vende a $1, le regateamos hasta que nos la dé en 50 centavos, ¿no? Este tipo de cosas son las que a veces no visualizamos. No comprendemos como individuos y mucho menos como sociedades.
Eso con respecto a cómo se origina la violencia. Y yo creo que, y los conflictos que se están dando en este momento, ¿no? Y yo creo que lo que persevera y lo que continúa dándose es que también desconocemos al otro. Yo creo que uno de los puntos de quiebre o en este momento, en las famosas mesas de diálogo que se abrió un día, es que hay una dificultad desde el Estado, no digo el gobierno, el presidente o quien sea, ¿no? Desde el Estado como tal, es decir, desde la estructura de la política pública, de reconocer, por un lado, esos niveles de injusticia y de exclusión, y por otro lado, de reconocer al otro en su justo valor. Hay una, son dos encuentros de mundos distintos, ¿me explico? Y a la final nosotros tampoco logramos comprender como sociedades el mundo de la cosmovisión indígena. ¿Qué hemos hecho para nosotros comprender esa particularidad? Reclamamos que sí, que van con los niños, que van con las mujeres, que dejan abandonado el campo, qué sé yo, pero no revisamos que hay toda una estructura de visualizar el mundo con una visión particular, una visión muy distinta a la nuestra, muy distinta a la forma en la que nosotros Walter, vemos las cosas. es una verdad definitivamente que la falta de acceso a la educación, a la salud, a oportunidades, a una vida digna es violencia permanente, o sea, la inequidad es violencia permanente. Sin embargo, hay algunas voces que dicen no puede haber paz sin equidad. Y si no hay paz para lograr la equidad, es decir, ¿por dónde comenzamos? No podemos permanentemente estar como sociedad en conflicto. Es decir, ok, tú dices, no nos observamos, no entendemos la cosmovisión de los indígenas, pero también podríamos decir, los indígenas tal vez no comprenden la cosmovisión del Ecuador en su conjunto, ¿verdad? Del mestizo, del afro, del blanco, de todos, definitivamente. Entonces, aquí un poco llevar al análisis a la comunidad en torno a qué otros mecanismos de expresión, de exigibilidad de nuestros derechos pueden existir, porque yo también podría decir, la comunidad indígena con una tradición milenaria, con rituales hermosos, con formas de expresión artística, podrían de una forma u otra desarrollar formas distintas de protesta social, más llamativas, más sensibilizadoras, si queremos decirlo, pero está apostando al vandalismo, está apostando a dejar también que ingrese una protesta urbana que se está juntando y que está generando desorden social, paralizando, violentando los derechos de otros. Eso también está pasando, o sea, es decir, no podemos taparnos los ojos ante una realidad. Entonces, ¿qué está pasando con la dirigencia indígena? Tal vez de los españoles, la comunidad indígena pasó a los pseudo líderes de su misma comunidad. Dinos, Walter. Bueno, es complejo el análisis que tú haces porque está mediado fundamentalmente por una construcción cultural. Es una construcción cultural que de alguna forma ha construido un imaginario o una imagen imaginaria o una representación de lo indígena. Es como que es como el imaginario que hemos creado. O sea, yo te digo en este momento, en esta revuelta acaban de asesinar a un ciclista y a un judío. ¿Qué viene a tu mente? Dos personas que han sido afectadas por una revuelta. ¿Qué es lo que te preguntas? Si yo digo, no digo, acaban de asesinar a un ciclista y a un judío. Primero, ya de una forma u otra se está diciendo que alguien asesinó. O sea, ahí ya hay un sesgo. Yo buscaría información para ver realmente qué pasó, cuáles fueron las condiciones en la situación. Sí,
eso es parte del proceso de las sociedades que hay que potenciar. Es lo mismo cuando yo te digo o veo en la calle, digo, es que está un negro corriendo. ¿Sí? O sea, yo me imagino, o sea, en el común de la sociedad, o sea, lo que la sociedad nos ha ido construyendo son imágenes negativas de factores culturales. Digo, cuando se hace este ejercicio en lo cotidiano, cuando se hace este ejercicio en lo cotidiano y les decimos al auditorio cuál es su primera inquietud con respecto al asesinato de un ciclista y un judío. Y aunque te parezca mentira, el 90% del auditorio lo primero que te pregunta es, ¿pero por qué mataron al ciclista? O sea, lo más importante allí es ver la evidencia, un video, las tomas, No, cuáles fueron las condiciones. Lo más importante es nuestro sesgo en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Y lo mismo sucede con la imagen te digo las palabras, sin ofender a los compañeros afrodescendientes. Cuando te digo, hay un negro corriendo, el primer imaginario que te viene es que ha de venir robando. Digo, no en todo el... Si tienes ese tipo de prejuicios y sesgos, ¿no? Así es, y es la sociedad que está enmarcada en este tipo de imaginarios negativos. O sea, y la sociedad vive construyéndolos y los medios de comunicación potenciándolos. ¿Sí? O sea, si no generamos una articulación o una construcción de una cultura de paz que promueva el cambio de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos con respecto a los otros o al otro, no va a cambiar nada. Es lo mismo cuando vamos al mercado, o sea, y eso te digo, como era mi madre, ¿no? Íbamos al mercado y dice, María, pero yo le digo, ¿y cómo sabe que se llama María? Porque tenemos el imaginario que no, todas las mujeres indígenas del mercado se llaman María. O Manuel, ¿no? Había una entrevista en la mañana, no, pero si yo respeto a Manuel y a María que los encuentro en el mercado, ¿no? Una quiteña de bien. Entonces, esos son las lógicas que tenemos que comenzar a imbrincar, a superar, ¿sí? Es decir, comenzar por un lado aceptando necesidades y por otro lado rediseñando nuestra forma de pensar con respecto al otro. Y lo mismo podríamos decir de las diferentes, lo mismo podríamos decir también de los otros, es decir, hay evidencia también, ¿no? Hay evidencia de leche derramada, hay evidencia de coimas y denuncias por el paso de camiones con víveres, hay evidencia de saqueos, es decir, no nos estamos inventando en la coyuntura actual las prácticas que se han utilizado para protestar. Ahora, también podríamos decir cuál es la visión y el sesgo y el estigma que tiene la comunidad indígena para con el resto, ¿no? Porque permanentemente el discurso es, no nos entienden, no sufren lo que hemos sufrido, son insensibles, ustedes están en mejor condición y no se genera, como tú dices, un espacio o un momento para salir de lo emocional y entrar a negociaciones técnicas profundas que nos permitan ayudar a esas comunidades a que sus derechos se cumplan, porque son sus derechos como el de todos. Es decir, no es solo la educación intercultural, es la educación en sí que debe mejorar de todos los niños, niñas y adolescentes del país. Entonces, si bien es cierto en un momento u otro nos sintonizamos con esta fuerza de levantar nuestra voz, la ciudadanía también se empezó a dar cuenta que los pedidos eran muy sectoriales y no eran globales en sí, y que nos una a todos como ecuatorianos, y que la forma de protestar no era la que todos queríamos definitivamente. Entonces también hay un sesgo y un patrón y una mecánica del otro lado que debe cambiar. Bueno, allí veamos, el primer día del diálogo, si puedes revisar la grabación, el ministro del Interior acepta que había metido policías infiltrados en el grupo más cercano de ISA para poderlo detener. Lo aceptó públicamente.
Indudablemente, el día que estaban en paz, en las negociaciones, en los diálogos en los diálogos, no digamos negociaciones de paz, sino en los diálogos, ¿qué es lo que se detecta? Se detecta policías infiltrados con armas y con explosivos en el interior. Ahora, claro, todo el mundo dice, es que hay manifestaciones, hay como infiltrados, cosas por el estilo. Puede ser de bandos y bandos. ¿Me explico? Que sean de partidos políticos o que sean de la policía, sí. Y por lo menos el Estado lo aceptó, que es importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que ellos mismos son los que están inteligenciando desde adentro las agresiones hacia el interior. Por otro lado, veamos Guayaquil, o sea, por eso empezábamos, o por eso te decía que tenemos que comenzar a aceptar los fenómenos de inequidad. ¿Acaso los indígenas hicieron revueltas o ¿cómo es que decías? Esto que asaltan los centros, los locales comerciales, se me fue el nombre. ¿Fueron los indígenas a asaltar los locales comerciales en Guayaquil? No, fueron los propios guayaquileños que ante este fenómeno social simplemente proyectan su propia realidad de inequidad. ¿Sí? Entonces, no es de justificar, no, es que el movimiento indígena se volvió violento o las cosas por el estilo. Conversábamos el otro día también con algún grupo, dice, sí, pero es que ustedes tienen que aprender a Gandhi. Es que Gandhi potenció la no violencia. Recordemos las revoluciones de Gandhi, pues la revolución de la sal del 38, ¿cuántos detenidos hubieron? 60,000. Hubieron 2,000 muertos y 5,000 desaparecidos en el 38. Y la gran marcha de la no violencia en el 42, 4 años después, hubieron 120,000 detenidos, 2,000 muertos y 5,000 desaparecidos. Es escandaloso, pues. O sea, no es que la paz se construye o los métodos no violentos se construyen de la noche a la mañana. O sea, más bien ante el escándalo es que Inglaterra tuvo que reaccionar, pues, porque ya no podía tapar tanta masacre. ¿Me explico? Y lo mismo sucede, o sea, eso es lo que yo digo, o sea, estamos esperando a que pase eso. Cuando como sociedad, cuando como Estado, como gobierno, tenemos que comenzar a construir una cultura de paz. Tenemos que comenzar a construir una cultura del encuentro real, del encuentro efectivo. O sea, no del encuentro donde yo digo, yo decido. Aprendamos a decidir en conjunto, con racionalidades más que emocionalidades. Vimos el primer debate, yo lo vi por las redes sociales, el primer día del diálogo, cuando el movimiento indígena con sus diversos dirigentes dieron sus posturas y sus razones. ¿Qué diálogo puede haber allí cuando los representantes, entre comillas, del Ejecutivo no tuvieron capacidad de responder ninguna de ellas? Ninguno no dio ni argumentación ni razones. ¿Pero por qué? Porque estaba un delegado político, cuando ahí debió haber estado el ministro, si no estaba el presidente, que es la voz cantante, para que haya efectivamente un diálogo debía estar la parte, y eran las partes comprometidas, es decir, debió haber estado el Ministerio de Educación, Ministerio de Energía y Minas, debió haber estado decidores de poder. Ministerio de Ambientes, claro, o sea, porque son los que van a tomar las decisiones políticas. Entonces, ese show de que hubo diálogo no hubo efectivamente. Entonces, lo que tenemos como embajada del Foro Internacional de Mediadores Profesionales, aquí como el Colegio de Mediadores del Ecuador, como ODR Ecuador, que son métodos alternativos de resolución de conflictos en línea, se ha enviado cartas a las dos entes pidiéndoles que nosotros estaríamos dispuestos a generar un proceso de facilitación, no de mediación. Ahorita no hay condiciones para mediar. Y no hay condiciones para mediar porque simplemente una parte no reconoce ni valida al otro. Entonces, lo primero que hay que hacer para pacificar este proceso es generar un proceso de facilitación, de encuentro, que te permita iniciar como esta primera estrategia que intentó, si mal no me equivoco, la curia y el presidente de la asamblea, ¿no? Un momento de diálogo, pero el problema es que cuando en el diálogo te quedas sin discurso, sin poder reconocer al otro en su justo valor, o sea,
No hay posibilidad de diálogo. Mutuamente. O sea, es decir, vemos dos actores que no se reconocen, ni los indígenas reconocen también esta cosmovisión de todo un país, ni el gobierno tal vez le falta definitivamente eh, una metodología de comunicación y de abordaje de los temas específicos de la comunidad indígena. Ahora, si en una reunión están analizando aspectos técnicos y de repente empieza nuevamente el discurso emocional de es que no nos entienden, nunca les hemos importado, es que ya estamos cansados, es decir, nos detenemos y tú lo sabes como mediador, emocionalmente es una estrategia para disuadir la atención, irnos al campo emocional y detener el análisis técnico de los puntos que se supone que son de interés. Ahora, tomando tu palabra con respecto a debemos buscar una forma distinta para poder acercarnos, ¿por qué la comunidad indígena desde el inicio, tomando en cuenta, sabiendo las condiciones en que está el país, con narcoguerrilla, con delincuencia organizada, narcodelincuencia, tomando en cuenta estas condiciones, ¿por qué avanza con una paralización exponiendo realmente al país a que estas bandas se aprovechen de ese momento? Y no propuso desde el inicio, como tú dices, una forma distinta de llegar a consensos en 11 o 10 puntos. Es factible hacerlo, pero ¿no crees que hay un patrón condicionado del que no sale la comunidad indígena para continuar protestas de este tipo? Es que, mi querida Miriam, ese es el problema del discurso que ya tenemos incorporado como ciudadanos, como individuos y como sociedad. ¿Sí? La narcodelincuencia, bueno, que ahora se habla de los narcogenerales, que está en el mismo estado, o sea, indistintamente de que si un gobierno anterior o el post anterior o qué sé yo lo metió, o que el narcotráfico está metiendo, sosteniendo las movilizaciones o cosas por el estilo, son imaginarios. O sea, no hay ninguna prueba y nadie pone ninguna prueba. La narcodelincuencia que se incorpora al Estado es por el abandono del Estado los 2 últimos años. O sea, pongamos de pretexto, o se pone de pretexto a la pandemia que todo el mundo los estuvo 5 últimos años desde Lenin. Claro, o sea, pero desde el asunto de la pandemia, ¿qué se hizo? Mientras otros países comenzaron a acercar militarmente y policialmente al narcotráfico, aquí no se hizo nada. ¿Me explico? Y no se hizo nada, no solamente en eso, sino la incorporación de la violencia. O sea, se disparó durante el periodo que todo el mundo estaba encerradito diciendo, ay, es que después de la pandemia todos vamos a salir, ¿cómo era? Va a salir lo mejor del ser humano, ¿no? Vamos a salir como seres humanos maravillosos. Y terminó resultando que en pleno proceso de pandemia, los feminicidios, la violencia intrafamiliar se disparó atrozmente. ¿Me explico? Entonces, tenemos un Estado fallido que ha sido incapaz de generar políticas públicas, ¿sí? De reconocer las realidades. Esos espacios abandonados simplemente están llenando. Tú sabes que la ley de la física es que nada es vacío. El universo es lleno. Entonces, cuando tú dejas un espacio vacío, eso se llena por cualquier cosa. Y lo que ha sucedido es simplemente que la criminalidad ha usado ese espacio. Definitivamente. Lleno esos espacios. Entonces yo creo que el Estado, por ejemplo, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Deporte, deben de ser fundamentales en este momento. ¿Por qué? Porque hay que recuperar espacios. Yo decía en el parque de mi casa, ahora, ¿por qué no salimos? Ahora, es que en cualquier momento vienen a venderse drogas, y en cualquier momento hay una balacera. Entonces, coordinemos, ahí sí que cumpla su papel, el rol de la policía. ¿Sí? O sea, coordinemos con la policía, la UPC del barrio. ¿Por qué son quemadas las UPCs en las comunidades donde ha habido violencia fundamentalmente? Porque ya no se reconoce esa autoridad. Han perdido esa autoridad en la comunidad. Ya son entes extraños. Es momento para que la ciudadanía también, Walter, se organice mucho mejor, porque hemos estado bastante desorganizados, dejando en manos es parte de una política pública. Es parte de una política pública. El Estado tiene que voltear sus ojos, porque no digo que sea ahora. O
sea, desde el inicio de la República, a excepción porque tengo mi experiencia con Febres Cordero en el ámbito del trabajo, porque él nos apoyó mucho cuando yo era estudiante. Cuando yo era estudiante, te estaba diciendo mi experiencia colegial, en ese entonces no teníamos ley de la niñez, no teníamos noción de derechos y cosas por decir. Yo como representante de los colegios de Guayaquil, varias veces nos reunimos con Febres Cordero. Y era claro, o sea, imagínate un estudiante de 16 años, 17 años, reunirse con el presidente, y sacarles en ese entonces que nos financiaba las empresas privadas, que ahora también es otro lío que habría que analizarlo después. Las empresas privadas y el propio gobierno, a través de la gobernación, nos auspiciaban todos, hacíamos festivales intercolegiales de oratoria, festivales intercolegiales de danza, festivales intercolegiales de música. Es decir, el espacio, aparte del académico, estaba ocupado el estudiante todo el día en actividades artísticas, culturales, de encuentros. Eso ya no hay. Totalmente de acuerdo. Y también en el gobierno... Son los que tenemos que comenzar a ocupar. Y claro, lo que te decía era un poco, queremos ocupar el espacio del barrio, cosas por decirlo, que ahora está ocupado por los microtraficantes, ¿verdad? Pero necesitamos ahora garantías. Antes no, pero ahora, como está ocupado por otros, ese espacio hay que desocuparlo, pues. ¿Cómo lo desocupas? No, porque es que yo soy motivador, voy a convocar a mi gente. Es más complicado ahora. Así es. Te dan un tiro, pues. Entonces tú necesitas que la policía recupere su sentido de autoridad en la comunidad, que sea nuevamente revalorizado. Y eso lo haces a través de una mediación efectiva. Lamentablemente en este país no funciona, que es la mediación policial, pues, o la policía comunitaria. Totalmente de acuerdo. Walter, y si bien es cierto, se invirtió bastante en educación en el gobierno de Rafael Correa, el trabajo, como tú dices, de los programas sociales con niñez y juventud fue nulo. Se trabajó mucho en la primera infancia, pero no se trabajó en la niñez y en la adolescencia, en los barrios, y fue tarde cuando se dieron cuenta, definitivamente. Quiero contarte que estamos siendo retransmitidos en toda Latinoamérica, Walter. Desde el 85, recuerda que se planteó un proyecto de ley de juventudes y recién, creo que hace 2 o 3 meses, fue aprobado por la Asamblea. Es decir, estamos hablando de es terrible. 90, nunca la niñez y la adolescencia ha sido prioridad, definitivamente. Quiero contarte que estamos siendo retransmitidos por Radio 12 El Rosario en Argentina, por Viva Radio en El Salvador, por Cariño Tu Radio en Bolivia, por RC Radio en México, por Mega Music de Ecuador, RC Radio de Colombia, y también estamos en República Dominicana, y que nuestro programa Café Coaching conmigo, Miriam Rojas, por la señal de Café Club TV Radio Internacional, está siendo auspiciado por Comunicar Group. Somos una empresa de acompañamiento comunicacional. Impulsamos la comunicación y el cambio sostenible en las personas, comunidades y organizaciones. Nuestro enfoque es de comunicación con propósito. Así que, Walter, quería contarte eso y decirte que nos vamos a una pausa y al retornar queremos soluciones desde la mediación como profesionales. ¿Cuál podría ser la estrategia para salir? Ya algo has comentado, pero vamos a ser más técnicos aún. ¿Cuáles serían los pasos, 5 pasos, para poder avanzar a una tranquilidad que nos permita revisar técnicamente cuáles son las propuestas de los diferentes grupos que demandan exigibilidad de derechos? Regresamos en breve. Descarga nuestra app en Google Play y comienza a disfrutar de la mejor música de todos los tiempos. Solo aquí en Café Club. Somos multiplataforma. Súmate a lo nuevo. Súmate a Café Club. Inicio de espacio publicitario.
Llegaron los miércoles de beneficios. Disfruta de hasta el 35% de descuento en tus combos Pop Combo, Combo Dog y Combo Nacho. Solo para Cinemark Lovers. El Teatro Sánchez Aguilar y Diners Club te invitan a disfrutar del teatro al aire libre con la obra Montesco y su señora, la historia de Romeo y Julieta, pero 50 años después. Romeo y Julieta murieron por obra y gracia del teatro, y por el capricho de la imaginación vuelven a la vida para contarnos qué hubiese pasado si estuviesen vivos. Todos los miércoles de junio a las 8 de la noche. Compra tus entradas en www.teatrosanchezaguilar.org, en nuestra app para iOS y Android o en Boletería del Teatro. Teatro Sánchez Aguilar, 10 años despertando cultura. Tiene una carita inocente, pero es culpable de hacer que yo me le acerque. Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. Por eso ando caminando como un flow violento. Fin de espacio publicitario. Es hora, llegamos a ti ahora, más cargados que nunca, súmate a lo nuevo en TV y radio digital. Súmate, súmate, Café Club, súmate, súmate, Café Club, súmate, súmate, Café Club, Café Club, súmate, súmate, Café Club, súmate, súmate, Café Club, súmate, súmate, Café Club. Continuamos disfrutando de este rico cafecito aquí en Café Coaching conmigo, Miriam Rojas, por la señal de Café Club TV Radio Internacional. Estamos con Walter Fernández, él es mentor en mediación de comunidades. ¿Estás ahí, Walter? Sí, mi querida Miriam. Maravilloso. Walter, ya en esta etapa del programa, de una manera muy rápida, ya estamos con el tiempo encima, ¿cuáles serían los pasos que debemos empezar a dar para construir un mínimo de viabilidad en estas negociaciones? Bueno, lo primero es que el Estado, nos agrade o no nos agrade, quien lidere o no lidere un movimiento que es un otro, tiene que reconocer la existencia de ese otro. O sea, no se puede iniciar un diálogo o una negociación sin reconocer la existencia del otro. Eso es fundamental. Y eso, tarde que temprano, el Estado tiene que reconocerlo, porque si no va a ser otro error más grave, porque han habido errores que han dificultado los diálogos y las comunicaciones, ¿no? Creo que ese es el primer paso para la situación del diálogo en este momento coyuntural, o sea, la importancia del diálogo. Lo otro que yo creo que también es importante es que las funciones del Estado demostraron en esta iniciativa junto con la Iglesia de iniciar un proceso de diálogo, no tienen tampoco fuerza ni tampoco tienen capacidad para promover ese diálogo. Estuvieron en esa mesa todas las funciones del Estado, menos la ejecutiva, pero o sea, en las cabezas me refiero, ¿no? Porque cuando estuvo un ministro. Pero no hubo en tal caso esa posibilidad de diálogo, a excepción de la Iglesia, que estuvo allí representado por un sacerdote y una religiosa. Entonces yo creo que tienen que estar todos los ministros. Así es, debieron haber estado los ministros que tienen que ver con la temática y la problemática para argumentar y racionalizar. O
O sea, no hagamos o no vendamos el discurso de que son quejas irracionales. O sea, no es así. Hay su justificación. Hubo una argumentación adecuada que no pudo desmentirla o argumentarla el otro lado. Y por eso ya no se regresó. Entonces, tienen que estar los especialistas o quienes manejen las temáticas y claro, argumentarlas adecuadamente, sustentadamente y técnicamente, como tú mismo lo planteabas al inicio. Eso es lo uno. Lo otro, como te decía... Tres. Bueno, sí, con la presencia de representantes reales, ¿no? El tercer elemento, yo creo que debe de aceptarse la intervención para la facilitación, no digo para la mediación, sino para la facilitación de un proceso de mediación o de pacificación, la buena voluntad que han demostrado ODR Ecuador, la embajada del Foro Mundial de Mediadores en el Ecuador y el Colegio Ecuatoriano de Mediadores. O sea, ahí hay varias instituciones de mediación en el país que están prestos a dar su contingente no solo nacional, sino que a través de estas redes internacionales generar un staff de facilitadores y mediadores internacionales que puedan ayudar en el proceso, ¿no? Y no solo lo hacemos presencialmente, o sea, que tampoco es que vaya a ser oneroso para el Estado por traer especialistas como ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Sino más bien que lo podemos hacer en línea y con los nexos que se tienen aquí en el interior se lo puede resolver. Yo creo que ese es el tercer paso. ¿Por qué? Porque el siguiente paso. ¿Por qué? Porque las funciones del Estado que estuvieron presentes no fueron ni siquiera voz cantante. O sea, no direccionaron ese diálogo o ese encuentro que hubiera sido lo ideal. Sino que más bien simplemente dejaron a las partes a su libre albedrío sin un mecanismo, sin una metodología clara para iniciar el diálogo. Y eso fue lo que se vio, ¿no? Entonces, eso no facilitó y más bien ha dificultado. Eso de manera general en la resolución de la coyuntura en este momento, de la coyuntura, para pacificar la coyuntura. Pero de ahí a largo plazo, yo creo que hay otras medidas que tienen que tomarse. Uno, lamentablemente, las reformas a la ley de comunicación como política pública tienen que revisarse nuevamente. O sea, no podemos admitir una sociedad que a través de los medios de comunicación alimenta el odio, la xenofobia, el racismo, el miedo hacia el otro. O sea, vivimos en un estado plurinacional e intercultural, nos agrade o no nos agrade, eso es lo que dice la norma constitucional. Y tenemos que aprender no solo a tolerar al otro, sino a aceptarlo y a convertirlo en un actor estratégico para el desarrollo. Porque unos dicen en las redes sociales, dicen, pero si los indígenas se autodeterminan y tienen su reconocimiento de autoridad, ¿por qué no han resuelto el problema de la educación, de la pobreza y cosas por el estilo? Los indígenas no son Estado. O sea, tienen una cosmovisión particular y una forma de ver el mundo. En tal caso, esa experiencia, esa vivencia, el Estado tiene que comenzar a valorarla y a recogerla como política pública. Definitivamente, Walter, en lo que tú dices tiene mucha lógica en ese sentido, ¿no? Encontrarnos, vernos, que la comunidad indígena también nos vea de una manera diferente, porque en algunas ocasiones es como que ustedes, los mestizos, los afro, y no, o sea, la visión es global, es como tú dices. Multicultural, porque somos un país diverso, totalmente de acuerdo. Entonces, la mirada de comprensión, de tolerancia, inclusive esta flexibilidad que todos debemos tener, debe iniciarse ya, y eso es a través de la educación, como tú también lo mencionaste, y estos procesos de facilitación van a ayudar a que si se concretan, nos enseñen a todos definitivamente a llegar a estos puntos de acuerdo a partir también de nuestras afinidades. Muchas gracias, Walter, por haber estado con nosotros aquí en Café Coaching con Miriam Rojas. Ya sabes, esta es tu casa, Café Club TV Radio Internacional. Gracias a toda nuestra comunidad por haber compartido con nosotros este espacio. Un mensaje final, Walter. Muchas gracias por la invitación, Miriam. Yo creo que como sociedad y como individuos tenemos que ser partícipes, no del conflicto, sino de la solución de paz. Generemos un diagnóstico de mayor aceptación, entre comillas, de mayor tolerancia hacia el otro. O sea,
Embrinquemos el discurso del odio, del miedo, hacia el discurso de la reconciliación y del encuentro efectivo del otro para convertirlo en un actor estratégico para el cambio y el desarrollo de nuestras sociedades. Y por otro lado, dejemos nuestra comodidad y tomémonos junto con las instancias de la sociedad civil y el Estado los espacios que han sido abandonados. Las escuelas, ya los padres de familia ya no participan en las reuniones de las escuelas en gran medida. Tomémonos el parque del barrio, hagamos una minga, una reunión, juntémonos nuevamente para pensar en nuevas formas de participación ciudadana. Muchas gracias, Walter Fernández estuvo con nosotros. Él es mentor en temas de mediación comunitaria. Gracias por haber estado con nosotros. Y a mi comunidad, a nuestra comunidad, la de todos, nos vemos el próximo lunes con más aquí en Café Coaching con Miriam Rojas, en tu casa, Café Club TV Radio Internacional. Descarga nuestra app en Google Play y comienza a disfrutar de la mejor música de todos los tiempos. Solo aquí en Café Club. Somos multiplataforma. Súmate a lo nuevo. Súmate a Café Club.